Se ha revelado que si el régimen de La Habana quisiera solucionar el problema de los apagones, se ha revelado que si el régimen de La Habana verdaderamente tuviera la intención de ayudar a los cubanos, al pueblo que está muriendo, tendrían que invertir y así evitarse depender del combustible que le llega desde el extranjero. Tendrían que invertir 8.000 millones de dólares. Sí, usted y yo sabemos que la dictadura cubana no lo va a hacer porque para la dictadura cubana nunca el pueblo ha sido importante. Pero un nuevo estudio refleja que Cuba puede vencer el bloqueo de combustible o sencilla y llanamente puede dejar de depender del combustible si sencilla y llanamente hace una inversión de 8.000 millones de dólares. Obviamente, el tema aquí es que la dictadura no quiere invertir en el pueblo. El tema aquí es que a la dictadura no le interesa que ese pueblo tenga electricidad. El tema aquí, y es que hay que recordar que es precisamente la dictadura que nunca se ha preparado para darle un bienestar al pueblo. Y es una dictadura que conoce que se invierte en energías renovables. No podía tener el petróleo que le llegaba de Venezuela que luego revendía al mundo. O no podía suplicar a México que le enviara petróleo porque tiene energía renovable. Pero además, de fondo, lo que subyace no es el tema de la energía y la inversión, es el mal manejo que durante décadas ha hecho una dictadura. Yo les recuerdo que estoy buscando aquí la cifra. Mírenlo aquí. Según este nuevo estudio, si Cuba quisiera salir del petróleo y buscar energías renovables, por ejemplo, solar, del viento y otras fuentes, en estos momentos, sin inversión, el 90% de la energía que se consume en Cuba es a través de los combustibles fósiles. Con 1.000 millones de dólares o 1 billón, se llega al 40% y solo depende del 61%. Con 5.000 millones que captura mucho del beneficio, el 82% se generaría a través del sol y el viento y otras fuentes. Con 8.000 millones sería la energía más barata. Para tener el país completamente se necesitan 19.000 millones. Pero con 8.000 usted tendría una electricidad más barata y eso le costaría una inversión de 8.000 millones de dólares. Ahora, ¿dónde está el problema? Que no existe el dinero. No, el dinero sí está. Lo que no existe es la voluntad de una dictadura. Y el dinero está porque el emporio militar Gaesa, que controla todos los renglones económicos importantes del país, tiene en sus cuentas miles de millones de dólares. Así que cada vez que a ti, cubano, te digan que tú no tienes electricidad por culpa del bloqueo de los americanos, del petróleo y de Donald Trump, recuérdales que Gaesa tiene miles de millones de dólares. Recuérdales que hace años Rusia quiso invertir 1.000 millones de dólares y Cuba solo se tenía que comprometer a depositar 100 millones y no lo hicieron. Ahora, este estudio está reflejando que si Cuba quisiera dejar de depender del combustible que le llega, solo necesita una inversión de 8.000 millones de dólares. Señores, aquí en este reportaje de la BBC se habla de Gaesa, de lo que significa Gaesa, de lo oscuro que es Gaesa, de cómo Gaesa no tiene ninguna auditoría ni es controlada ni por la Asamblea Nacional de Poder Popular, ni la Contraloría. No tiene página web, no tiene correo electrónico, no tiene absolutamente nada. Sin embargo, es la que se queda con cada dólar de los negocios del régimen: turismo, remesa, comercio exterior, misiones médicas en el extranjero. En sus cuentas había 14.400 millones de dólares. Solo se necesitan 8.000 si usted quiere tener una energía eléctrica más barata y que el 93% de la energía eléctrica del país sea a través de fuentes renovables. 8.000, ellos tienen 14.400 en efectivo en sus cuentas. ¿Por qué no lo invierten en el pueblo? ¿Por qué no hacen eso para demostrar que verdaderamente le interesa un país? ¿Ustedes saben por qué? Porque no le importa lo que sufre el cubano. No les interesa
¿Mm? Ustedes se dan cuenta, tienen 14.400 millones, según reveló el The Miami Herald, que ahora te está citando la BBC, para que haya energía renovable en el país y cubra el 93% de la necesidad. Solo hacen falta 8.000 millones. O el 82%, 5.000. Todavía si ellos quisieran hacerlo, podrían quedarse con 10.000 millones de dólares en sus cuentas e invertir en eso. Lo que pasa es que no les interesa. Y no les interesa porque eso le quita el argumento de poder llorarle al mundo el petróleo que luego revendían, como sucedía con Venezuela o como sucede, según se reporta, con México. Porque ellos prefieren estar pidiendo y llorando que Rusia le envíe el barquito de petróleo antes de ser capaces de hacer una inversión que beneficie al pueblo. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Mm? ¿Ustedes se dan cuenta cómo la dictadura te manipula y te ha manipulado durante todos estos años y te ha mentido? ¿Ustedes conocen quién está al frente de Gaesa? ¿Ustedes conocen lo que es Gaesa? ¿Mm? Ustedes saben que la fortuna que tiene Gaesa, la BBC no la pudo verificar de fuentes independientes, supera las reservas de países como Ecuador, Paraguay o República Dominicana. ¿Mm? 9 de cada 10 cubanos viven en condición de extrema pobreza, pero ellos tienen miles de millones de dólares. Ah, de eso no hablan el embargo. No te hablan de Gaesa, no te dicen que Gaesa no es inspeccionada por nadie, que Gaesa, quien la dirigía, era el yerno de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, y que Gaesa en estos momentos es dirigida por esta general de brigada. Recuerde siempre este nombre, Ania Guillermina Lastre. Ah, pero de eso no te hablan. Pero aquí estamos para contártelo. ¿Mm? Gaesa, a la que nadie inspecciona, Gaesa a la que nadie vigila, Gaesa a la que tiene los miles de millones de dólares que podrían solucionar de un planazo la situación electroenergética del país. Pero de nuevo, cubano, tú eres una ecuación de miseria porque así te quiere tener el régimen. Y el mundo se traga el cuentecito del bloqueo de combustible. Y el mundo se traga el cuentecito de que Cuba no tiene electricidad. No, en Cuba lo que no hay es vergüenza. En Cuba lo que hay es una dictadura descarada, ladrona y asesina que tiene a un pueblo muriendo de hambre. Así que usted sabe lo que se necesita para que Cuba tenga combustible. En este caso, una fuente renovable de energía. Con 8.000 millones de dólares, el 93% de toda la energía del país se haría sobre la base de esto. Pero recordemos algo que muchas veces se pasa por alto. El dictador en piedra, el dictador que hundió al país. ¿Ustedes se acuerdan de la revolución energética? ¿Mm? ¿Ustedes se acuerdan cómo en el 26 de julio del 2005 el dictador Fidel Castro anunció la revolución energética y empezó a descentralizar la red eléctrica cubana tras el paso del huracán Denis? ¿Se acuerdan de eso? Que reemplazaron los refrigeradores, los bombillos, los televisores, que luego no había cómo repararlos y hundieron más al cubano. ¿Por qué en ese momento no se apostó por las energías renovables? ¿Ustedes saben por qué? Porque no interesaban, porque si tú apostabas por eso, tú invertías en eso. Hoy tú no dependerías del combustible, pero tampoco te podía Venezuela dar el combustible, tampoco le ibas a llorar el combustible. Como la persona que tiene una casa después no puede pedir llorar que no tiene un techo. Entonces el régimen siempre obvió esa parte. Te vendieron la cajetilla de la revolución energética, pero dependiendo del combustible. Porque la dictadura nunca ha hecho nada para sacar al cubano de la miseria. Todo lo contrario.